recibiendo la palabra del Señor, y te invito a que ahí en tu casa podamos entonces orar para disponer nuestro corazón y poder recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque este año 2021 está llegando a su final y porque tu bondad y tu misericordia ha estado con nosotros, con nuestra familia, Señor. Te damos muchísimas gracias y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, redarguyéndonos, enseñándonos, Señor, exhortándonos, animándonos, guiándonos para poder conducirnos de manera correcta con el objetivo de honrarte, Señor, y de cumplir tu propósito. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Imagínese que el conocimiento y control del viento ha sido uno de los aspectos claves de la navegación. Siempre se espera contar con un viento favorable, con buenas condiciones para poder continuar el rumbo, pero no siempre es así. De hecho, hay dichos que dice al buen viento, buena cara, ¿cierto? Y se espera que puedan entonces tenerse unas condiciones para uno poder salir a navegar, si es que uno lo ha hecho, o al menos eso es lo que uno espera, que haya un cielo despejado, que hayan buenos vientos para poder avanzar. Pero no siempre es así. Hay diferentes tipos de vientos y uno de ellos, por ejemplo, son los vientos contrarios, es decir, aquellos que se aproximan o que están más cercanos a la embarcación, y eso hace que la navegación sea difícil, que sea lenta, que genere dificultades, y más si hay un tiempo o un clima que no nos ayuda para ello. Pues imagínense que Pablo, el apóstol Pablo, después de sus viajes misioneros, ya llegando, digamos, como a la última etapa, es encarcelado. Pablo está en una condición de prisionero. Y después de pasar por varias personas haciendo su defensa y diciendo él qué es lo que habla, él qué es lo que predica, llega un punto en donde él dice: apelo al emperador. Quiero presentarme delante del emperador. Y le dicen: ok, no hay ningún problema, entonces vas a presentarte delante del emperador. Y entonces así es como empieza esta travesía, y este es otro de sus viajes misioneros, pero en una condición de prisionero, algo que uno no está esperando, ¿cierto? Y se embarcan hacia Roma. Es una travesía larga, no va solo, va con alguno de sus colaboradores, ¿cierto? De misiones, pero además de ello va con otros prisioneros y van custodiados obviamente por los soldados romanos. Y resulta que en ese viaje que ellos emprenden hacia Roma, pues se le presentan unos vientos contrarios, unos vientos muy cercanos que no facilitan la navegación, que hacen que todo ese tiempo sea lento, que hacen que sea difícil poder navegar, que vayan mucho más despacio al tiempo que ellos estaban esperando, que tenían cronometrados, y aparte de eso, el clima no les favorece. Está próximo a llegar al invierno. Está terminando el mes de septiembre, empezando octubre, y es época de invierno. No es una época buena para poder navegar. Así que eso hace que esa travesía sea más peligrosa y que pues haya que tener mucho cuidado o tomar ciertas decisiones que tal vez ellos no esperarían, que tal vez no son favorables, porque Pablo quiere llegar a Roma para poder hablar con el emperador, para poder contarle su caso, para poder decir qué es lo que está sucediendo, por qué lo tienen como prisionero y cuál es la palabra que hay en su boca. Yo le invito a que podamos mirar en Hechos capítulo 27, versículos del 9 al 12. Yo ya hice como el preámbulo del capítulo 27 de los primeros versículos, pero vamos entonces a mirar a partir del versículo 9. Dice: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación, por haber pasado ya la fiesta del ayuno, que era en esos meses, terminando septiembre, iniciando octubre. Así que Pablo les advirtió. ¿A quién? Al centurión que estaba encargado de su custodia, a los otros soldados, a los prisioneros y obviamente a las personas encargadas del navío, ¿cierto? A los marineros, al dueño del barco y a quien guiaba el barco. Dice: así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio
tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, versículo 11, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, ese puerto se llamaba Buenos Puertos, pero no era adecuado para poder invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante. Está narrando Lucas, el médico Lucas, con la esperanza de llegar a Fénice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste, y pasar allí el invierno. Pablo le hace una advertencia a todas estas personas. No eran pocas, eran más de 200. Y viendo el clima, viendo que venían lento porque los vientos eran contrarios, habían perdido tiempo, pues Pablo no era marinero, pero sí era obvio lo que estaba sucediendo alrededor. Así que él les hace una advertencia, él les hace una exhortación, pero ellos no escuchan, ellos no hacen caso. El centurión que estaba a cargo de Pablo y de otros presos prefirió acudir a la experiencia del dueño del barco y de quien lo guiaba. Él consideró que era mejor poder decir, mira, eso es lo que pasa, pero quiero escuchar tu voz, quiero saber qué es lo que pasa, quiero que me digas si podemos seguir adelante. Para el centurión, el hablar con el dueño del barco significaba seguridad, significaba protección, significaba todo está bajo control. Si ellos que tienen la experiencia de estar en el mar dicen, vamos hacia adelante, pues lo vamos a hacer. Pablo no era marinero, entonces no había razón por la cual escucharlo. Escuchó la voz humana, la voz de la experiencia. Y ese es el inicio de esta travesía. No es tan prometedora. Ya hay un aviso de peligro, pero así arranca, porque deciden continuar. Y en esta historia viene entonces nuestro desenlace. ¿Qué sucede una vez que ellos continúan en ese viaje que no era prometedor? En el mismo capítulo de Hechos 27, vamos a mirar en el versículo del 13 al 20. Y aquí se presenta algo, y es la tempestad. Dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Aquí fue, ¿cierto? Entonces, eso que temíamos ya no está pasando. Ya como que las cosas se están arreglando. Fue buena idea haber apelado a la experiencia, a la sabiduría de los que sabían navegar. Pablo estaba equivocado. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Versículo 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Aquí hay algo muy importante, y es que primero había una seguridad, ¿sí? Había una protección de aquellos que conocían y de aquellos que sabían y que dijeron, vamos hacia adelante, porque de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra sabiduría, a nuestra propia opinión, creemos que es por allí. Y todo como que nos favorece. Pero resulta que las cosas no eran como parecían. Y llega esta tempestad. Obviamente azota la embarcación. Y lo único que pueden hacer, como nos dice la palabra, es dejarse llevar a la deriva. Ya no podían hacerle frente a esa tempestad. Versículo 16 dice, mientras pasamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco, es decir, los equipos que hacían parte del barco. Versículo 20. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llegó lo que temían, llegó la tempestad.
Pablo les había dicho, no es bueno. Lo que yo veo, lo que yo creo es que este viaje va a ser desastroso. Y no solamente para el barco, sino que nuestras vidas se van a perder. Por favor, no lo hagamos. No escucharon, no hicieron caso. Vieron que todo a su alrededor como que les favorecía y continuaron hacia adelante. Y la tempestad llegó. La tempestad llegó ese momento difícil, ese momento confuso en donde ellos perdieron la esperanza. Donde ya después de muchos días dijeron, aquí no hay salvación. Solamente imagínese, usted en un barco con su familia a la deriva, con una tempestad, todo revolcado, los vientos fuertes, ya no hay nada que hacer. Aquí definitivamente perdimos. Eso era lo que estaban pensando cada uno de los tripulantes de ese navío, de ese barco. Habían perdido la esperanza. Y como dicen por ahí que lo último que se pierde es la esperanza, pues en este caso se perdió efectivamente. Y en medio de la pérdida hay algo muy interesante que sucede, y es que empiezan a aparecer las respuestas de parte de Dios. Pero sabe una cosa, y yo creo que usted y yo lo hemos experimentado. Por lo general las respuestas de parte de Dios no son como uno las espera, no son como uno necesita que sucedan, de la forma, en el tiempo, con todos los recursos que uno necesita que llegue. Uno hace una oración delante de Dios precisamente cuando está en medio de la tempestad, cuando hay vientos contrarios, y uno le pide al Señor ciertas cosas de manera específica y uno espera que eso ocurra. Pero el Señor es supremamente creativo y por lo general Él no da las cosas como uno las está esperando, ni en el tiempo en que uno las está esperando. Pero en medio de esa pérdida, ellos ya habían echado a la borda muchas cosas, al punto de que ya ellos pensaron que su vida se iba a perder. Y en medio de eso empezaron a aparecer las respuestas del Señor. En el versículo 21 al 26 del mismo capítulo dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Como quien dice, se lo advertí, se lo dije, y eso como es de maluco, ¿cierto? Cuando a uno le dicen, le aconsejan y uno no quiere, la embarra y luego le dicen, se lo dije, ¿cierto? A veces ni siquiera le dicen a uno se lo dije, sino que solo con mirarlo como que, bueno, allá usted. Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sigo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Aquí hay algo sorprendente. Estamos en el desenlace de la historia, ¿sí? Ellos están en la tempestad, están a la deriva, han pasado muchos días que no han comido y ojo, no porque no tuviesen alimento, sino porque todos estaban enfocados en poder hacer algo para salir de ese momento. Pero ya habían hecho de todo, se habían esforzado, estaban tan cansados que ni siquiera comer lo habían hecho. Y entonces Pablo viene de parte del Señor y les dice lo que el Señor les ha hablado, lo que el Señor le ha mostrado. Y aquí hay varios aspectos importantes. Recuerde, en medio de la tempestad, Dios empieza a dar respuestas. La primera de ellas es que hay una exhortación, porque es que no se puede volver a cometer el error, ¿sí? Como decíamos ahorita, es muy maluco, es muy tedioso cuando uno comete un error y otra persona le está diciendo, te lo dije, te lo advertí, ¿sí te acuerdas? Eso es como hacerle así a la herida, como que ya sé, no me diga más. Pero es que a veces es necesaria la exhortación, porque el orgullo y la terquedad hacen que no podamos ver nuestro error.
y que de una u otra manera nos escudemos, ¿sí? Y entonces los marineros pudieron haber dicho, pero es que el viento estaba suave, o sea, todo decía que podíamos avanzar. Y entonces viene el escudo. Entonces por eso es importante la exhortación, por eso es importante que recalculemos y digamos, sí, aceptemos nuestro error y digamos, sí, cometí un error. No escuché, me adelanté, me apresuré, tomé una decisión que no debía, fui impulsivo, lo hice por rabia, lo hice por tristeza, lo hice porque estaba desesperado. Tenemos que aprender a aceptar la exhortación de parte de Dios en nuestras vidas. Pablo tenía un fin y era llegar a Roma, pero no iba solo, había más de 200 personas. Y si bien la mayoría de ellos eran prisioneros, cada uno tenía algo en que pensar, algo que anhelar. Tal vez muchos de ellos decían, listo, ya voy a la muerte. Otros tal vez no, otros tenían alguna esperanza de llegar y que el destino de su vida cambiara de alguna forma. Entonces es importante poder reconocer que cometimos un error para que no se vuelva a repetir. Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, dice el versículo 21. Segunda respuesta que vemos de parte de Dios aquí. Y es ánimo, hay consuelo en medio de la dificultad. Pero hay consuelo y ánimo, ¿sabe? ¿Respecto a qué? Al futuro. Recuerda que más adelante dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. Pero aquí el Señor viene y habla a través de Pablo y le dicen, hay futuro. Estaban a punto de morir, pero el Señor se encarga de decirles, no pierdan la esperanza. Hay un futuro. Y mire que es muy lindo lo que nos dice el Señor. Y en el versículo 22 dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Listo, no nos vamos a morir, pero el barco, y entonces ¿cómo vamos a seguir en el viaje? O sea, ¿qué va a pasar? Eso es como, bueno, pues no nos morimos, pero igual no tenemos cómo avanzar, como que eso fue igual a nada. Pero fíjese que en el versículo 24 dice, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Aquí es clave, porque si bien el Señor dice, ni tú ni ninguno de los que están contigo van a perecer, van a morir, solo el barco, y aparentemente como que no hay recursos, no hay cómo llegar a Roma, listo, nos salvamos, pero ¿y qué va a pasar con nosotros? El Señor le dice, debes comparecer ante el emperador. Le está dando la garantía de que llegarán a Roma. ¿Cómo? Hasta ahí ni idea, pero le está dando esperanza hacia el futuro. ¿Cuántas veces tú y yo no vemos nada, pero recibimos esa palabra de ánimo y de consuelo de parte del Señor respecto al futuro sin ver nada? Y uno dice, pero es que no hay nada, no hay recursos, no hay posibilidades, no hay personas, no hay oportunidades. ¿Cómo voy a pensar en un futuro esperanzador? Pero eso fue lo que le dijo el Señor a Pablo para que pudiese traer ánimo y consuelo a todas las personas que se encontraban en ese lugar. Un tercer aspecto, y es que hay claridad respecto a la identidad. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy presente y que tenemos que afirmarlo constantemente en medio de la tempestad. La tempestad para ti y para mí pueden ser completamente diferentes. La situación de vientos contrarios puede ser completamente diferente y tal vez lo que para mí es duro, para ti tal vez no lo sea. Pero son situaciones completamente diferentes. Y es que aquí, en medio de la tempestad, en medio de estar a la deriva, debemos tener claridad cuál es nuestra identidad. Y Pablo lo tenía clarísimo. Dice en el versículo 23 y 25, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Recuerda que Pablo estaba prisionero. Pablo no iba de paseo en el barco, no, Pablo iba como prisionero. Estaba recibiendo un buen trato del centurión que lo estaba llevando, pero era un prisionero.
Pero aún así, en medio de esa situación, él no renunció a su posición. Él no renunció a su llamado. Él sabía a quién pertenecía, él sabía que era un hijo de Dios. Y él sabía que había sido renovado, que su mente había sido transformada por Jesucristo. Aquel que le habló en el camino y que le dijo, ¿por qué me persigues? Él lo tenía muy claro. Era hijo. A pesar de estar a la deriva, a pesar de tener vientos contrarios, a pesar de que aparentemente no pasaba nada, él sabía que era hijo. Y él sabía que su papá no lo iba a dejar. Y no solo eso, sino que él dice, ¿y a quién sirvo? ¡Wow! Era prisionero, está a la deriva, ¿cómo que a quién sirvo? ¿Qué iba a hacer? Pablo no desaprovechó ni un solo momento de su vida, ni uno solo. Nosotros no podemos olvidarnos de quiénes somos en Cristo. Nosotros no podemos olvidarnos de que somos hijos. Y si yo no tengo claridad de si soy hijo o no, pues hoy vas a tenerla. Dios nos ha creado, nos formó, pero también pagó por nosotros. Pagó en una cruz. No lo merecía, pero nos ha redimido, nos ha restaurado y nos ha hecho hijos suyos. Le pertenecemos, estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y no solo eso, sino que también le servimos. Y le servimos en el lugar en el que Él nos ha puesto. Le servimos en casa, le servimos en nuestro trabajo, le servimos en el lugar donde vivimos, con nuestros vecinos. En todo lugar hacia donde tú y yo nos movemos, le servimos. Y Pablo lo tenía claro. Por eso se levanta, por eso habla de parte del Señor. Y fíjate que Dios le dice, no tengas miedo. Obvio, era un ser humano. O sea, yo también creo que le estaba pensando como, hasta aquí llegó el viajecito. Claro, también tenía temor. Por eso el Señor le dice, no tengas miedo, tranquilo. Apelaste al emperador, vas a ir al emperador. Y esto fue lo que él hizo. Llevar el mensaje del Señor a otros, a pesar de su condición de prisionero y de estar a la deriva, aún así le da ánimo a otras personas y le dice, levántate. ¿No le ha pasado? Que está en una situación difícil y llega otro con una situación peor para que uno le hable y uno le dice, pero yo estoy bien mal, ¿qué le voy a decir? Pero lo más lindo y lo más maravilloso es que aún así Dios habla a través de nosotros y Dios nos utiliza para poder llevar ánimo a otras personas en medio de la tempestad. Y un último aspecto de este desenlace que es importante y es que hay dirección. No solamente es, oiga, la embarró, pero tranquilo que todo va a estar bien, ¿cierto? Usted es mi hijo y ya. No, Dios da dirección. Dios dice qué hacer y cómo hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Que es que usted y yo a veces estamos esperando que Dios haga copy-paste a lo que nosotros queremos que suceda. Y que lo que nosotros hemos pensado, que lo que nosotros hemos anhelado, cómo sean las cosas, pues que Dios dice, excelente idea, hijo, la tomo y vuelvo y te la paso. No, así no funciona. Es muy, muy diferente. Y eso a veces nos frustra. Porque uno como que ya tiene detallado el mapa y la ruta a seguir, ¿cierto? Eso fue lo que hicieron los marineros, ellos sabían por dónde irse. Pero las cosas salieron completamente diferentes. En el versículo 26 les dice, sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Hay que parar. O sea, vamos a llegar a una isla. ¿A cuál? Ni idea. ¿Cómo? Tampoco. Hay una dirección. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir primero a una isla. Hay una dirección. Y es que sabe, todos estos aspectos, el yo poder entender la exhortación de parte de Dios, la corrección frente al error que puedo cometer, pero también el poder recibir el ánimo y el consuelo de parte del Señor, el tener claro que soy hijo y que tengo un llamado a servir, a poder llevar el nombre del Señor en alto en cualquier tiempo y en cualquier momento, ¿sí? No importa la situación, puede que esté en la casa, en la finca, en el viaje, en el paseo, no importa. O sea, los hijos de Dios no salen a vacaciones a nivel espiritual.
No podemos pensar que todo va bien y leemos la palabra y estamos conectados con el Señor mientras estamos en nuestro día a día y en la rutina. Y salimos a vacaciones y nos desconectamos. Llega diciembre con su alegría y nos desconectamos. No, es en todo tiempo, en todo momento. Y esto solamente se obtiene cuando hay relación con el Señor y por ende obtenemos revelación de parte de Dios. En una situación de estas, el único que obtuvo revelación de parte de Dios fue Pablo. El único que pudo escuchar la voz del Señor fue Pablo. ¿Habían colaboradores de él? No sabemos si también Dios les habló. Pero aquí queda registrado que el único que habló fue Pablo. Y dijo que era lo que Dios quería con cada uno. Solamente podemos entender la voz de Dios cuando hay revelación, cuando hay relación, cuando hay intimidad. De resto va a ser muy difícil. De resto solamente vamos a ver los vientos fuertes, el cielo completamente oscuro, las olas levantarse, el barco dañado y todo terrible. Y la situación difícil. Pero cuando tenemos relación con Dios, hay una esperanza. Uno dice, en medio de este caos, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que va a pasar algo. Espíritu Santo, ayúdame a creer, ayúdame a persistir, porque yo sé que Dios va a hacer algo. ¿Cuándo, cómo, dónde? No sé, pero yo sé que Dios va a hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay un propósito. Porque Dios siempre da dirección para que se cumpla su propósito. Y nosotros hacemos parte de ese propósito. Hechos, recuerde, estamos en Hechos capítulo 27, versículos 27 al 32. No fue suficiente con la tempestad. Llega el naufragio. Y llega el momento en donde, después de 14 días, escuchen muy bien, la palabra lo dice, 14 días, versículo 27, pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Y entonces como que listo, recibimos la exhortación de parte del Señor, ánimo, y como que ya listo, ya, esto va a terminar. No, pues resulta que vienen más problemas. Y entonces los marineros, como dice aquí, y yo le voy a contar un poquito de lo que sucede a partir del versículo 27, ellos empiezan como a sentir que están llegando a tierra y entonces miden en qué profundidad están y se dan cuenta que poco a poco va disminuyendo. Entonces ellos dicen, posiblemente nos vamos a chocar y no queremos morir con todos estos. Entonces disimuladamente vamos bajando el bote salvavidas para volarlos. Los marineros, los expertos, los que sabían qué hacer, querían huir. Ellos definitivamente no creyeron absolutamente nada. Ellos dijeron, aquí vamos a terminar mal, entonces necesitamos salir. Pero Pablo le dice al centurión y a los que estaban al frente, no los dejen ir, porque si los dejan ir, ahí sí, vamos a morir. Fíjese que en medio de la situación, uno espera que la respuesta llegue ya. Listo, recibí la palabra del Señor, recibí consuelo, entonces espera, la respuesta, ¿dónde está? Y pasan más días, y no pasa nada de lo que uno espera. Y aquí otra vez es como una montaña rusa. Y entonces aquí nuevamente viene el olvido. Y entonces nuevamente viene la queja y nuevamente viene, pero ¿por qué? Pero es que ya ha pasado mucho tiempo, pero no sucede nada y es un volver a empezar. En esa confianza y en esa esperanza de parte del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Dios es tan hermoso, Dios es tan misericordioso que Él no da media vuelta y dice, ay no, qué tercos, qué pereza, pues ya, que se mueran. No, porque es que Dios no vino para darnos muerte, Dios vino para darnos vida. Dios vino para salvar y Dios vino para sanar. Y eso lo evidencia en esta travesía de Pablo. Y entonces resulta que sencillamente viene el desenlace de esta historia. Y en el capítulo 27, en el versículo 33, dice, estaba a punto de amanecer. A punto. O sea, antesito.
Y otra vez la queja, y otra vez, pero ¿por qué? Pero eso está muy difícil, los que saben nos quieren dejar, nos quieren abandonar, o sea, al caído caer. Antes de amanecer, Pablo, otra vez, yo me imagino a Pablo cansado, ya de edad, prisionero, como que, listo, otra vez parémonos, cobremos fuerzas. Animó a todos, ¿sabe qué? A tomar alimento. Les dice, hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Nuevamente les recuerda. Y dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Inmediatamente todos se animaron y también comieron. Versículo 37. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Dios es justo y amoroso, porque no se cansa, porque Él sigue insistiendo, Él sigue dando ánimo. Pero ¿sabe qué pasó aquí? Recuerde que ahorita leíamos que en el versículo 21 decía, ya llevamos mucho tiempo sin comer, pero no porque no tuvieran alimento, era porque estaban enfocados en ver cómo hacían para que no perecieran. Pero aquí Pablo les dice, es necesario que coman para que puedan, ¿qué? Sobrevivir. ¿Cómo así? O sea, estamos a la deriva, estamos en una, o sea, eso está terrible y para sobrevivir hay que comer, sí. ¿Sabe por qué? Porque ya estaban débiles de hacerlo en sus fuerzas. Ya estaban débiles de toda la ansiedad y el estrés que les estaba generando esa situación. Ya no tenían fuerzas. Definitivamente ya simplemente estaban esperando cerrar sus ojos y morir. No se habían alimentado. Porque su enfoque estaba en cómo hacemos para que esta situación mejore. Tiremos, quitemos, miremos aquí, resolvamos acá, hablemos con esta persona, tomemos esta decisión, hagamos este negocio, pero tenemos que movernos porque hay que hacer algo. Y no quiere decir que se tenían que quedar quietos, no. El punto es que invirtieron el orden. Y para ellos poder moverse, esforzarse y hacer lo que debían hacer, tenían que tener fuerzas. Su cuerpo tenía que estar bien nutrido y no lo habían hecho. No se habían alimentado, porque el temor los bloqueó, porque se llenaron de pánico y no se dieron cuenta que se habían olvidado de lo básico y era tener fuerzas, que su cuerpo les respondiera. Y a veces, en medio de la tempestad, en medio del naufragio, en medio de que ya todo se está yendo a pique, nos olvidamos de que necesitamos alimentarnos y de que necesitamos nutrirnos para poder tener fuerza. Y su alimento y el mío espiritual es la palabra del Señor. Si nosotros no nos nutrimos, si nosotros no venimos acá a buscar, a poder recibir de parte del Señor, vamos a perecer más rápido, vamos a morir, porque necesitamos alimento. Pablo les dijo, les ruego, aliméntense para que sobrevivan. Pero no solamente les dijo, sino que dio el ejemplo. Se paró, comió y dio ¿qué? Gracias. Dio gracias en medio del naufragio. Dio gracias en medio de la nada. Dio gracias en medio del momento difícil. Eso es una cuestión súper compleja. Poder dar gracias cuando no hay alimento en la casa. Y ya ha hecho todo lo necesario, pero no hay el dinero suficiente. Poder dar gracias cuando el negocio en el que tanto estaba confiando se me cayó y no lo pude realizar. Poder dar gracias cuando mi familia está llena de conflictos y yo he hecho todo lo necesario y lo suficiente, pero aún así las personas que deben hacerlo no hacen lo correcto. Pablo tomó, comió y dio gracias. ¿Y qué pasó? Eso
animó y contagió a los otros. Inmediatamente dice la palabra que todos se animaron y también comieron, también se alimentaron. Tú y yo debemos ser esos Pablos en nuestras casas. Tú y yo debemos ser esos Pablos en nuestros trabajos. Que a pesar de la situación tan difícil, a pesar de las lágrimas, a pesar de todo eso que vemos tan oscuro a nuestro alrededor, nos levantemos, comamos y demos gracias. Porque es que el Señor ya nos lo dijo. Ni tú ni ninguno de ellos van a morir. Solo el barco, pero van a llegar. O sea que algo va a pasar, algo va a suceder. Y esa es nuestra esperanza. Algo va a suceder. Y cuando nosotros tenemos la claridad a través del alimento, a través de la palabra, nosotros entendemos que debemos soltar. Nosotros entendemos entonces que debemos corregir. Nosotros entonces debemos renovar nuestra mente. La palabra dice que una vez satisfechos, versículo 38, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Ellos comieron, ellos se alimentaron y eso abrió los ojos y pudieron entender que necesitaban sacar más carga para poder que el barco estuviese más liviano. Cuando yo me alimento de la palabra es luz, la palabra es lámpara a nuestra vida y nos muestra el camino que debemos seguir. Y ahí es cuando nosotros entendemos a qué debemos renunciar. Eso no es impuesto, eso no es obligado, eso no es porque otra persona viene y me dice es que tú tienes que dejar de mentir, tú tienes que dejar de emborracharte, es que tú tienes que dejar de gritar y de maltratar a las personas. Eso no funciona así. El único que redarguye, el único que convence es el Espíritu Santo. Y para poder conocer al Espíritu Santo yo tengo que conocer la palabra. Y cuando yo leo la palabra, cuando yo me alimento, cuando yo empiezo a conocer a Cristo, pues me redarguye. Y ahí es cuando yo abro los ojos y yo digo, esto no puede ser más. Esto no puede seguir sucediendo en mi vida. Tiene que haber un corte definitivo y algo tiene que pasar. Debe haber una transformación. Quiero que vayamos, por favor, a Romanos, capítulo 15, versículo 4, para que miremos que la palabra del Señor no es de ahora. La palabra del Señor no solamente fue para los antiguos y ya es obsoleta, no. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Lo único que podía hacer que estos hombres cobraran ánimo, que se levantaran, era que pudieran obtener fuerzas. Y no de ellos mismos, porque ya no tenían, sino de alimento. La única forma en la que usted y yo no perdemos la esperanza y perseveramos es que podamos tener nuestra confianza puesta en Cristo y que podamos entender cuando Él nos habla a través de su palabra. Pero aún hay que seguir, aún hay que avanzar. Aún hay que seguir creyendo y confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. Pues resulta que cuando amaneció, llegaron a una tierra. Efectivamente, los marineros tenían razón. Estaban cerca de tierra. Llegaron a una tierra que no reconocieron, ¿sí? Y la forma en la que llegaron, pues, no fue tan sencilla porque finalmente el barco quedó completamente destruido. Encalló y se destruyó. ¿Y sabe qué? Entonces, lo que los soldados pensaron fue matar a todos los presos para que ninguno se volara. ¿Por qué? Porque eso significaba su propia vida. Entonces ellos pensaron fue en ellos. Dijeron, o sea, aquí, listo, ya no hay barco, es la oportunidad perfecta para que se escape, tenemos que matarlos. Pero el centurión que estaba a cargo de Pablo dijo, vamos a preservar la vida de Pablo. Así que por uno, salvados todos. Aún en ese proceso, aún en ese caminar, pueden llegar otras dificultades. Así que cuando eso pasa, no digas, ay, pero ¿qué es esto? O sea, el Señor definitivamente no está, pero mire, le creo, estoy orando, estoy creyendo, pero otro problema, otra caída. Acuérdese de Pablo, acuérdese de todo este viaje, de manera tan magnífica como nos la describe Lucas.
sea, a pesar de que había una promesa, a pesar de que el Señor habló, siguen los percances, siguen los problemas. Pero el propósito de Dios, recuerden, es traer vida, es sanar y es salvar. Él les dijo, ninguno se va a morir. Hechos capítulo 27, versículo 42 al 44 no lo recuerda. Es lo que yo le acabo de contar. Y es que definitivamente, versículo 44, parte final, dice, de esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Todos. Ni una sola persona pereció. Ni una sola persona murió. Y esto a mí me impacta. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esa situación tan compleja, el propósito de Dios sigue avanzando, sigue cumpliéndose. Ellos llegan a una tierra desconocida y es la isla de Malta. Y tal vez usted ha escuchado parte de este relato y es cuando ellos llegan y están prendiendo una fogata y una serpiente se prende del brazo de Pablo y entonces los isleños estaban esperando que Pablo se muriera, pero no se murió y luego se sacudió y no le pasó nada y entonces ellos dijeron, wow, es un Dios. Estaban esperando primero que se murieran, tal vez terrible, malísimo porque se le prendió la serpiente, luego ven que no le pasa nada y pues no, es un Dios, es una cosa increíble. Esto hablaba de la dualidad que tenían los isleños. Esto hablaba de que ellos necesitaban un norte, ellos necesitaban conocer la verdad, ellos necesitaban conocer a Jesucristo. Y el propósito continuó. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, a pesar de que estaba cansado, a pesar de que venía de un naufragio, a pesar de que venía de una situación tan difícil, él no se olvidó a quién pertenecía y a quién servía. Y fíjese que en los versículos del 7 al 11 ya del capítulo 28 de Hechos, dice, cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Versículo 9. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¿Usted recuerda que ellos tuvieron que sacar todo? Hasta el trigo. Pero cuando el propósito de Dios marcha, porque es que se trata de Dios y no se trata de nosotros, y nosotros tenemos claridad de quiénes somos y seguimos caminando con nuestra esperanza puesta en el Señor, ocurren estas cosas. Y el Señor trae vida, y el Señor sana, y el Señor salva. Porque ese es el objetivo, que el nombre de Cristo sea conocido. Que el nombre de Cristo sea exaltado. Ese es el objetivo. El Señor le dijo a Pablo, ni tú ni ellos van a morir, solo el barco. ¿Y con qué vamos a llegar? Versículo 11 del capítulo 28. Al cabo de 3 meses en la isla. No fueron un par de días, fueron 3 meses en las que todos estas 200 personas, 200 y punta, estuvieron ahí. Fueron 3 meses de su vida. Algo completamente diferente, no esperado, pero allí aprendieron, allí recibieron de parte del Señor. Y mire, zarpamos en un barco que había invernado allí. Ese barco venía detrás de ellos. Ellos experimentaron la tempestad, ellos experimentaron la dificultad, pero atrás venía la provisión. Y cuando ellos llegan allá y cumplen con lo que Dios tiene destinado para esas personas, pero también para ellos, para Pablo, y darse cuenta que aún en medio de la dificultad Dios se sigue evidenciando, Dios se sigue maravillando, la bendición viene atrás. Y cuando ellos estaban enfocados en cumplir, en servir, en entender que no se trataba de él, de Pablo, de sus colaboradores, sino que se trataba de poder traer la palabra, llega la provisión. Y efectivamente, Pablo llega a Roma.
Después de todo esto, Pablo llega a Roma. El versículo 25 del capítulo 27 de Hechos decía: así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. ¿Usted y yo podemos decir eso? Confío en que sucederá tal y como se me dijo. ¿Será que es posible que nosotros podamos tener esa confianza y esa esperanza en nuestro Señor? Y que a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor y que a pesar de lo que nuestros ojos naturales ven, podamos seguir confiando en nuestro Señor y le digamos: mi carne dice que no, pero mi espíritu dice: cree, sigue, avanza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo dice. Salmo capítulo 138, versículo 8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Usted y yo somos hijos. Usted y yo somos creación de nuestro Señor. Y Él cumple su propósito en nosotros. Así que, como le dijo Pablo a cada uno de esos hombres, es: confiemos en que Dios hará tal y como lo dijo. Porque Dios no miente, porque Dios no se retracta, porque Dios no está jugando con nosotros. Porque Dios es un Dios fiel, misericordioso, justo, claro que sí. Pero Él está allí, porque Él es nuestro papá. Así que en medio de la tempestad, en medio del naufragio, en medio de los vientos contrarios, en medio del caos, en medio de la muerte que nos está tocando, por medio de las deudas, por medio de la enfermedad, por medio de las malas relaciones, cuando nosotros nos direccionamos según lo que Dios nos va diciendo y hacemos lo que la palabra nos dice que hagamos, las cosas cambian. El panorama mejora, no importa el tiempo, no importa el tiempo. Pablo no tenía planeado quedarse 3 meses en Malta, pero se quedó sirviendo. Y finalmente el propósito se cumplió. Así que yo te invito y te animo para que nuevamente recobremos fuerzas, para que nuevamente podamos levantar nuestras manos cansadas y pedirle al Señor: ayúdanos. Y que podamos alimentarnos y decir: aquí estamos, aquí creemos y aquí confiamos. Y ya que está terminando este año y que tantos propósitos y tantas cosas de qué va a pasar el otro año y qué vamos a hacer, que sobre todas las cosas digamos: Señor, que se haga tu voluntad, tu perfecta voluntad en mi vida. Estos son mis planes, estos son mis proyectos, pero finalmente tú eres el que decide si pasa o no pasa. Y estaré tranquila y confiada, porque sé que todo lo que pase es bueno y es perfecto y es para el cumplimiento de tu propósito a través de mí. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres todopoderoso, Señor. Porque en medio de los vientos contrarios, en medio de la tempestad, en medio de la turbulencia, en medio del cielo oscuro y cerrado, sabemos que nuestra confianza está puesta en ti, Señor. A pesar de que nuestros ojos naturales puede que no vean nada, Señor, de que no se cumplan nuestros tiempos, de que no llegue cuando lo estamos esperando, sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú permaneces fiel, que tú eres quien nos sustentas, que tú eres quien nos levantas, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias porque nos has permitido conocerte a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Santo, para poder cada día, cada momento, alimentarnos de ti, para poder tener fuerzas como el búfalo, para que nuestros pies se remonten sobre las alturas, porque tú lo haces a través de nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Infunde aliento, Señor. Infunde ánimo, Jesús. Consuelo, Padre Santo. A aquellas personas que están cansadas, que están agotadas, que dicen: no más. Y te pido que seas tú redarguyendo a aquellas personas, Señor, que dicen: si no lo hago, no pasa.
porque todo depende de mí, porque todo depende de mi inteligencia y de mi sabiduría, que podamos reconocer, Señor, que todo lo que tenemos proviene de tus manos, Señor, que todo te pertenece a ti, Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos la seguridad de que somos tus hijos y que te servimos, Señor. Y si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, si tú quieres creer con tu corazón y confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor, repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber muerto en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Y desde este momento, gobierna mi vida. Entra en mi vida. Empieza a limpiar, a restaurar todo aquello que se ha dañado, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada una de las familias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel. Tú, Señor, eres nuestra seguridad. Tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres fiel. Te amamos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos. Qué rico poder estar con ustedes. Esperamos que tengan una tarde, un tiempo especial con sus familias. Bendiciones. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.